Europa, la enigmática luna de Júpiter, un reino de hielo y misterios insondables. Aquí, un solo paso fuera de tu nave y te congelarías en un abrir y cerrar de ojos, como un témpano humano atrapado en un frío perpetuo. El aire, o la falta de él, haría que tus pulmones se esforzaran inútilmente por respirar, pues la atmósfera es casi inexistente. Y aunque en este espacio escaso flota algo de oxígeno, no es el tipo que sustente la vida como la conocemos. Pero lo que realmente hace que Europa sea fascinante yace bajo su resplandeciente superficie de hielo. Los científicos han teorizado por años que, oculto bajo ese casquete helado, se esconde un vasto océano, un abismo líquido que podría albergar formas de vida desconocidas. Así que hoy, gracias a años de planificación y tecnología punta, enviamos a nuestro intrépido explorador, Isaac, a descubrir si hay vida más allá de la Tierra. ¿Está listo para la aventura? Control de misión aquí, Isaac. Europa está justo bajo mis pies y el módulo de aterrizaje se alista para tocar su helada corteza. Informa Isaac, sus palabras cargadas de emoción y expectativa. 6 años de viaje a través del cosmos culminan en este instante. 6 largos años. Y al fin, Isaac y Europa se encuentran. Secuencia de aterrizaje activada. Prepárate, Isaac. Responde el control de misión desde la lejana Tierra. Isaac toma un respiro profundo y da la orden. Aaron, inicia el descenso. La nave se desplaza con precisión. 500 metros. 300. Contacto confirmado. Anuncia la computadora. El aterrizaje es suave, pero la luz reflejada por el hielo de Europa lo inunda todo, haciendo que Isaac parpadee aturdido. ¡Ay, mis ojos! ¡Qué brillo más infernal! Exclama. Sí, Europa está 5 veces más lejos del Sol que nuestro planeta, lo que hace que reciba poca luz. Pero esa superficie helada, pura y sin mácula, es un espejo gigante que refleja la luz solar con una intensidad cegadora. Sin una atmósfera que filtre los rayos, el paisaje brilla como una joya cósmica. Isaac, recuerda activar el visor polarizado de tu casco. Te ayudará a ver mejor. Recomienda el control de misión. Isaac ajusta su visor y observa fascinado el paisaje alienígena. Es como estar en un desierto ártico, pero en otro mundo. La soledad aquí es abrumadora y no se equivoca. Con temperaturas que alcanzan los menos 145 grados Celsius en promedio y a veces caen hasta los menos 220 grados Celsius, el frío de Europa es brutal. Pero el frío no es el único peligro. También está la radiación letal de Júpiter, que bombardea sin piedad la superficie de la Luna. Esto no es exactamente un paraíso, murmura Isaac, y tiene razón. Para sobrevivir, depende de un traje espacial avanzado, equipado para protegerlo del frío extremo y de la radiación implacable. Sin embargo, la razón de esta misión va mucho más allá de la simple supervivencia. Entonces, ¿dónde está el famoso océano del que tanto hemos hablado? Pregunta Isaac con una mezcla de escepticismo y esperanza. Bajo el hielo, responde el control de misión. Ese océano es la clave, Isaac. Creemos que se extiende por kilómetros y que podría albergar vida. Durante los años 90, la nave Galileo descubrió indicios convincentes. Un mar global bajo la corteza helada de Europa, con más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Isaac sonríe. Un océano que no podemos ver ni tocar. Vaya misión. Pero la ciencia es una apuesta a largo plazo, y cada paso cuenta. Gracias a Júpiter, que actúa como un gigantesco secador de pelo cósmico, la gravedad de este gigante gaseoso estira y comprime a Europa, generando fricción interna que calienta el océano. En teoría, estas fuerzas podrían crear las condiciones necesarias para la vida. Control. Esto sigue pareciendo ciencia ficción. ¿Así que la gravedad de Júpiter mantiene caliente el océano subterráneo? Pregunta Isaac, maravillado. Exactamente, le confirman. Y no solo eso, se especula que en el fondo de este océano podrían existir fuentes hidrotermales como las que tenemos en la Tierra, que albergan ecosistemas únicos sin necesidad de la luz solar. Ok, hora de encontrar respuestas, dice Isaac, mientras activa un taladro de alta tecnología diseñado para perforar el hielo de Europa, preparándome para recoger muestras. Con suerte, encontraré algo más emocionante que solo agua. Pero de repente, su traje emite una alerta. Isaac siente un vértigo inexplicable. Control, algo no está bien. Me siento extraño, dice, con una voz tensa. Las lecturas de la nave muestran algo preocupante. Isaac está absorbiendo niveles peligrosos de radiación. Isaac, es el envenenamiento por radiación. Tienes que moverte ahora, le advierten. Sin embargo, la realidad es implacable. Isaac se tambalea, luchando contra la debilidad que se apodera de su cuerpo. Sus fuerzas disminuyen rápidamente y el frío empieza a infiltrarse en las partes más profundas de su traje. Si tan solo pudiéramos, murmura Isaac, sintiendo cómo la oscuridad lo envuelve. Pero antes de poder terminar la frase, su cuerpo se desploma, atrapado en el hielo y la soledad de este paisaje alienígena. Las muestras que
tanto anhelaba recoger permanecen allí, a salvo en el hielo eterno, mientras Europa guarda celosamente sus secretos. Por ahora, la Luna ha ganado, pero la historia no termina aquí. La humanidad seguirá buscando, soñando con desvelar los misterios de este océano oculto y sus posibles habitantes, porque en el vasto universo, las preguntas nunca se agotan y la esperanza de encontrar vida sigue siendo el motor que impulsa nuestro viaje hacia las estrellas. Si te ha fascinado este viaje hacia las profundidades heladas de Europa, imagina cuántos más misterios nos esperan en el vasto universo. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones y dale un like si crees que la humanidad debe seguir buscando vida más allá de nuestro planeta. Comparte este video con amigos amantes del espacio y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algún día encontraremos vida en el océano oculto de Europa? Tu voz puede inspirar las futuras exploraciones.